Momento de hablar de uno de los videos más polémicos, pero que la gente más suele pedir y más suele discutir y debatir a través de todas las redes sociales. Fuera de ellas, en una conversación con tus amigos. Hoy hablaremos de los que para mí son los 10 jugadores más sobrevalorados en la actualidad. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Sé lo que estás pensando. Carlos, usaste este video para odiar a los jugadores, no sabes nada de fútbol, ¿por qué lo estás atacando? No se trata nada de esto. En el video y en cada puesto voy a explicar qué considero sobrevalorado a este jugador, por qué lo coloco en esta lista. Y además, es mi opinión. Quizás no sepa de fútbol, pero necesito que tú en los comentarios me ayudes a fortalecer mi conocimiento en el mundo del fútbol con tu análisis, con tu opinión, si estás de acuerdo con la lista, con los argumentos que presenté. Y sobre todo me encantaría conocer la lista de sobrevalorados que tú tienes. Y repito, este video no tiene como concepto general un jugador sobrevalorado como alguien que es malo en automático, sino voy a intentar encontrar el valor que se tiene de este jugador y si iguala lo que vemos día con día en las canchas, fuera de estas canchas, o no, siendo un sobrevalorado. También basado mucho en cuánto costó o cuánto cuesta en el mercado de fichajes. Comencemos con Emiliano el Dibu Martínez. No estoy diciendo que el Dibu Martínez sea un mal portero, no la tengo dentro por ser mexicano, pero desde el Mundial, que debo decirlo, y le pese a quien le pese, no fue el mejor portero del Mundial. Hay dos porteros mínimo delante de él, llamados Jacin Bono y Dominik Livakovic en ese Mundial. Y pues este Mundial no creo que esté en la lista de los 10 mejores jugadores del mundo. Muchas personas lo consideran en automático el mejor portero del mundo, inclusive, eso ya me parecería especialmente descabellado, pero en la lista de los 10 mejores porteros del mundo podríamos hacer los argumentos para que esté ahí, pero hablando de la semana a semana, la labor con el Aston Villa y la labor de otros porteros, creo que la valoración que se tiene del Dibu Martínez es de un jugador de absoluta élite, cuando yo más bien creo que la valoración del Dibu Martínez estaría más por acá, un jugador clase mundial, un portero que quieres tener como tu compañero, no como tu rival, pero no ese portero que quieres tener sí o sí en tu equipo cada semana. A lo mejor en las tandas de penales, claro que quiero tener al Dibu Martínez, pero en el semana a semana, solamente en la Premier League, antes que él, por ejemplo, en los infravalorados, yo tendría a Aaron Ramsdale. Vayan a ver ese video si no lo han visto aún. Puesto número 9, hablando del Mundial, Gonzalo Ramos del Paris Saint-Germain. No mami. Nuevamente, no estoy diciendo que sea un pufo, que vaya a ser una mentira, que no sea un gran delantero con un gran potencial. Pero hombre, lo que paga el Paris Saint-Germain por él, que es una cesión con opción de compra. Y hay que decir las cosas como son, el Benfica es muy bueno vendiendo. Tenía una muy buena temporada en el Benfica, muchos goles, es algo que se le da simplemente a este equipo, pero no me dejen mentir que todo el hype de este jugador viene puntualmente del hat-trick en el Mundial, en el que entra para sustituir a Cristiano Ronaldo, y esto es lo que lleva el nombre de Gonzalo Ramos al mundo. No su semana a semana en el Benfica, no su semana a semana en el Paris Saint-Germain, es ese partido en específico. Claro que tiene que estar en esta consideración, es un gran jugador con un gran potencial, pero para nada, ese partido refleja lo que ha sido y puede ser su carrera. Bajemos un poco la intensidad, hablemos de otro delantero, Andrés Silva. Más un poco en el apartado histórico actual. Andrés Silva ha sido un delantero de altas y bajas, por excelencia un jugador montaña rusa. De repente parece que es un excelente delantero, goleador, la rompe en Alemania, se pierde completamente en Leipzig, desaparece por las lesiones y así. Altas y bajas con Andrés Silva y justamente no es un delantero fiable, no es un delantero de élite, es un delantero que quizás podrías tener como un fondo de banquillo para un equipo de élite, pero más bien como más de perfil de equipo de media tabla hacia abajo en las 4 grandes ligas. 5 grandes ligas, como sea que la quieras interpretar. Les digo que cada puesto va cambiando lo que considero lo sobrevalorado de este jugador. Puesto número 7, Gabriel Jesús. ¿Y quién lo sobrevalora? Para mí, Gabriel Jesús siempre ha sido un jugador de mi especial agrado desde que estaba en el Manchester City. Cuando llega al Arsenal, recuerdan lo que les dije en ese video de predicciones, que eres un hombre en una misión, y la tenía hasta que se comenzó a lesionar. Y además de que es un jugador que está constantemente lesionado, también nos damos cuenta de que como el Arsenal no puede confiar en él como un jugador que yo dije en su momento, cuando llega al Arsenal podría ser el referente y figura de un equipo, lo cual claramente no lo ha sido y parece que no lo será. Y ya están buscando inclusive opciones para ese 9, que el Arsenal sí pueda confiar en un proyecto que busca ganar la Premier League, el cual no es Gabriel Jesús. Así que repito, a él yo lo sobrevaloro. Puesto número 6, quizás el puesto en que más lo forcé en este top, Leonardo Bonucci, pero también me voy a lo histórico. Que lo histórico creo que también termina siendo la razón por la que el Unión Berlín lo fichó y como la experiencia para la Champions League y que sobrevalorado está esa forma de pensar en el mundo del fútbol. Pero Leonardo Bonucci, si nos ponemos a revisar a lo largo de su carrera,
siempre estuvo muy ayudado y fue de esos centrales que fue potenciado por sus compañeros. No les puedo decir con Varsal y Chiellini. Cuando sale el Milan es un pufo completamente. Cuando sale al Milan es un pufo completamente. Se va perdiendo y ahora en el Unión Berlín, que por supuesto ya por la edad tampoco estamos esperando un Leonardo Bonucci élite, pero tampoco sé qué esperaba el Unión Berlín al fichar a alguien como él. Creo que en las opciones de agencia libre habría otras muy buenas opciones e inclusive invirtiendo un poco más un central de mucho más presente y pasado que Leonardo Bonucci. Pero sí, Bonucci especialmente ha sido un jugador que creo que a su historia, por los logros que ha obtenido con la Juventus, se sobrevalora la percepción que se tiene de él. Puesto número 5, Gianluigi Donnarumma. Para mí el portero más sobrevalorado en la actualidad. Y él sí porque es un muy buen portero a secas. Me atrevería a decir que el Dibu Martínez, que está en este mismo top, lo pongo antes que a Gianluigi Donnarumma en un top de los mejores porteros del mundo que quiero tener en mi equipo. Porque Donnarumma más bien me parece ese gran portero de una gran carrera que creo que piqueó como joven promesa. Y de ahí en más ha sido un portero cumplidor, decente, en una liga que además creo que se equivoca y toma una decisión errónea al ir a la Ligue 1. Y de inmediatamente, siempre lo he dicho esto, cuando el Milan lo sustituye con Mike Maignan, dieron un upgrade como de 2 o 3 pasos hacia adelante. Aunque Maignan se lesiona demasiado, pero sí, Donnarumma, si me lo preguntan a mí, Carlos Reynoso piensa que a nivel, vaya, Donnarumma es el más sobrevalorado. Emiliano Martínez, es más por el tema del Mundial y cómo esto amplifica la conversación del Dibu Martínez y cómo inclusive solamente el haberlo mencionado en este video me va a provocar que más de alguno de ustedes me funen sin ni siquiera haber escuchado nada de lo que dije en el video. Puesto número 4, Mykhailo Mudryk del Chelsea. Atención, Mykhailo Mudryk es uno de mis jugadores favoritos en la actualidad. Pero sería muy ciego de mi parte, muy poco objetivo de mi parte, entender que un jugador por el que el Chelsea dejó tantos millones de euros, 100 millones de euros, incluyendo las variables, y que en un año calendario prácticamente ha anotado tan pocos goles, 2 goles oficiales, y que si bien por momentos da unos chispazos, le añade un ritmo y dinámica muy diferente a cuando está dentro o fuera del terreno de juego, su ausencia se nota muchísimo. Entiendo completamente que por esa cantidad es un jugador que tendría que estar siendo un protagonista y estelar de la Champions League. Sí, de la Champions League. El Chelsea tendría que estar en la Champions League con nombres como este, pero también de la Premier League. Ahí es en donde hay que decirlo, como aficionado del Chelsea, que Mykhailo Mudryk ha quedado muchísimo de ver y sigue teniendo una montaña por escalar para cambiar esta percepción. Y en esa misma tesitura, siendo Mudryk un jugador que yo valoro muchísimo, Antony del Manchester United, un jugador que yo mismo también, cuando llegó al Manchester United, decía, este va a ser un fichajazo. Dije que me gustaba más que Jadon Sancho, inclusive en su momento. Y, a ver, mejor que Jadon Sancho sí le ha ido que en los Red Devils. Esa predicción no fue incorrecta, pero sí, es un jugador que ha sido más llamado al centro de atención de las personas por lo que ha dejado de hacer o por girar con el balón en los pies con una de las fintas más extrañas que ha visto el mundo del fútbol, pero más tiktokeables. Antony, con los mismos argumentos que Mykhailo Mudryk, ha dejado muchísimo que desear con este Manchester United y a pesar de su muy bajo rendimiento, parece que seguirá jugando con este equipo porque por supuesto invirtieron cerca de 100 millones de euros, cosa que no pasa tanto con Mudryk y a veces más bien el efecto con Mudryk es que necesitamos ver más de él para que comience a alcanzar ese potencial y con Antony parece que necesitamos ver menos de Antony para que alcance ese potencial. Y aquí viene todavía más polémica de este video. Puesto número 2, Ansu Fati, Brighton, Barcelona. ¿En dónde encuentro la sobrevaloración con Ansu Fati? No digo nuevamente, y lo dije al inicio del video, y es que sé que muchas personas de repente solo escuchan Ansu Fati, lo ven en la miniatura, en un gráfico, y ¿qué? Y no escuchan lo que digo. La sobrevaloración con Ansu Fati creo que se encuentra en que es un jugador que muy joven también comenzó a brillar, y este es un mal que le ha hecho a muchos jugadores del Barcelona y que creo que tendrían que ser mucho más cautos con este tipo de hype que se genera alrededor de jugadores en la Masía. Ansu Fati, si bien es un jugador muy talentoso, muy explosivo, que sí es un jugador quizás distinto antes y después de su lesión y cómo se trató esa lesión, pero no creo que sea uno de potencial talla mundial. Creo que es un potencial Brighton, no un potencial Balón de Oro con el FC Barcelona como se planteó al inicio de su carrera, inclusive haciendo muchas referencias y comparaciones con el que va a ser el siguiente y último puesto en la lista, que también voy a intentar ser muy delicado, muy preciso y muy inteligente y muy objetivo y muy conocedor del fútbol para explicar por qué el siguiente puesto en la lista es Vinicius Junior. Para mí la sobrevaloración con Vinicius Junior dentro del madridismo es que hay un esfuerzo post Cristiano Ronaldo de encontrar al siguiente Cristiano Ronaldo casi forzado. Eden Hazard, Vinicius Junior. Uno se rompe, uno hay que llevarlo a esa élite. Vinicius Junior me parece un jugador fantástico, me parece un jugador simplemente brillante, un jugador que es digno de ser titular en una selección como la brasileña,
pero no sé si es digno de la conversación de ser ese pick absoluto del fútbol. Que ese pico absoluto del fútbol, para que me entiendas, lo tiene un jugador que el Real Madrid babea por él, y que si llegase a fichar por el Real Madrid, no cabe ninguna duda que la estrella sería Kylian Mbappé. Y sí, Kylian Mbappé. Y si hubiera una segunda estrella, que sea, oye, Carlos, el Real Madrid de los Galácticos y tal, creo que puede haber más de una estrella, pero ¿saben a lo que me refiero? Está ahora mismo Jude Bellingham. Jude Bellingham para mí da ese salto como esa estrella, como esa figura, como ese hombre que puede estar en todos y absolutamente todos lados con el Real Madrid, y dentro y fuera del terreno de juego. Tiene ese clutch que quizás no tiene Vinicius Jr. Momento clave, penal en un mundial, tienes, bueno, en una Champions League, final de Champions League, ¿a quién mandas a cobrar el Real Madrid? Ya te digo yo que tu primera opción no es Vinicius. Antes que él vendrá Jude Bellingham. Mano a mano con un portero, final de Champions League, ¿a quién quieres en el mano a mano? A Jude Bellingham. A Vinicius es un jugador que creo que puede ser un excelente jugador de rol complementario y élite absoluta con balón en los pies, pero no como esa élite de estrellato, como esos jugadores que, repito, piensas Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Barcelona, Lionel Messi, Manchester City, Erling Braut Haaland, Chelsea, Mijailo, no, entienden lo que digo, ¿no? Pero en ese sentido, repito, no creo que vaya a ser un jugador que esté en la contienda por el Balón de Oro en un futuro no muy lejano, y hablo en esa terna. Creo que sí lo está Haaland, Mbappé y Jude Bellingham ahora, y podría estar Musiala, y Pedri creo que podría estar en esa conversación con Vinicius de están a un paso, pero no sé si lo estarán, y hoy no están en esa conversación, están a un paso, repito, los otros ya lo están, ellos a un paso. ¿Entienden lo que digo? Si no es así, déjamelo saber el por qué. Si no me expresé bien, si quieres potenciar mi argumento, debatir alguno de los nombres que he colocado en esta lista, todos estoy muy atento en la sección de comentarios a través de mis redes sociales que están listadas en la descripción del video. Ojalá hayan disfrutado mucho de este video, como todos y cada uno de los contenidos que comparto aquí en YouTube y a través de todas mis redes sociales y a través de todos los proyectos en los que participo. Cracks, Los Goats Fantasy, 100% fútbol en Canela Deportes, ESPN Gaming Studio y por supuesto también en mi programa de radio Grand Slam MX, Radio Chilango. Damas y caballeros, eso va a ser todo por este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden que me frutas y verduras, porque ahí no solemos.